Lo dijo él. A primera hora. Tomamos contacto vía telemática con Apauqui Castro, quien en su momento se desempeñó como dirigente de la CONAIE y actualmente es coordinador del movimiento Pachacútec en la provincia de Cotopaxi. Apauqui, bienvenido. Le saludamos mi compañera Andrea Orbe y quien le habla Fabricio Vela. Buen día. Buenos días, Apauqui. ¿Qué tal, estimada Andrea y estimado Fabricio? Un buen día. Muchas gracias por este espacio. Gracias a usted, Apauqui. A ver, quiero empezar primero por un poquito darle seguimiento a lo que estaba comentando. El presidente Noboa ha cumplido ayer 2 años en el poder. En 2 años el presidente no ha tenido acercamientos con los sectores sociales, no ha tenido acercamiento con el movimiento indígena. Uno esperaría que luego del resultado de hace una semana, del resultado electoral, que fue una victoria del no, el presidente reformule su postura inicial de no dialogar y se acerque a los movimientos sociales. Yo le pregunto si el sector indígena usted le ve con la disposición para dialogar con el Ejecutivo. Primero, hay que como tomar mucho en cuenta todos los sucesos que se han ido dando en estos últimos tiempos. El movimiento indígena, inclusive previo al llamado al paro nacional, dio esta mirada, esta apertura de la posibilidad de acercamientos, de conversaciones, que mucho fue cuestionado a la interna inclusive de nuestras filas. Sin embargo, me parece que el tiempo se le agotó porque el presidente Noboa prácticamente demostró su rostro real y la táctica guerrerista con el que actuó permanentemente durante el paro nacional. Por más focalizado que haya sido, hubo un llamado de la CONAIE que tiene cobertura nacional y ahí más bien el presidente Noboa, en vez de ponerse, ¿no es cierto?, como mecanismos, lo único que quería es decir que el movimiento indígena somos terroristas, somos narcotraficantes, por lo tanto tiene que aniquilar a todo el sector, a toda la vocería. Me parece que es un error prácticamente desatinado la forma de intentar instalar su relato por más, digamos, vías, por más dinero, aporte económico que esté metiéndole en la comunicación, pero la realidad es otra y en ese aspecto me parece que con los últimos resultados, sobre todo pensar desde el movimiento indígena como tomar la delantera sería un acto bastante también desleal a la militancia, al aglomerado de los pueblos y las nacionalidades. Luego de todo lo que demostró en el paro nacional y, efecto, ahí se hizo el llamado, el acercamiento, la apertura total para las conversaciones, no porque hayamos estado como en desgastes o en desventajas, sino porque ha sido como una costumbre también de los pueblos y las nacionalidades estar abierto a la conversación, insisto, y ahí creo que la otra parte nunca se demostró con esa posibilidad. Ahora nosotros o el movimiento indígena mirar como el actor que debe dar un paso hacia adelante, me parece que estaríamos desatinando. Ahí mucho va a depender también de lo que se decida en el marco de las autoridades. Nosotros tenemos 5 niveles de gobierno y por lo tanto son esas instancias las que deben prevalecer y los que deben dar la orientación por dónde vamos si es que en algún momento se tenga que tomar esta decisión. Ok, en ese sentido entonces, Apauqui, en estos últimos días se ha tenido tal vez alguna clase de acercamiento con el gobierno nacional, no solo las dirigencias, las autoridades, sino tal vez las bases, y esto yo le pregunto porque claro, cuando estuvimos en el marco, en este contexto del paro nacional, las autoridades gubernamentales nos decían que nunca se había parado las conversaciones con el movimiento indígena, pero que se estaban realizando reuniones y conversaciones con las bases, más no con los dirigentes. En ese sentido, quiero preguntarle si fue así y cómo están ahora mismo. Bueno, insisto, el gobierno también ha hecho como recabar a los ex dirigentes, a los ex presidentes, ex autoridades de las filas de la estructura del movimiento indígena, pero lo que no ha logrado también es dimensionar cuál es el rol determinante de nuestras autoridades. Y en ese aspecto venimos de un proceso que determina quienes están al frente de los consejos de gobierno de estas estructuras, de los 5 niveles, son quienes nos representan y nos sujetamos a las decisiones que en ese espectro vamos tomando.
porque ahí veo solo un expresidente de la CONAIE, era presidente de un territorio, de una comunidad, pero estaban como en este bloque de asesoría o de orientación del presidente Noboa, pero no lograron entender. Lo que se volcaron es supuestamente a interactuar de manera individual en los territorios, pero cosa que no les surtió efecto. En ese aspecto me parece, por más ciudadano que esté con poncho, sombrero, que se los coja y digan que van a interactuar o tienen la veña o tienen el respaldo del movimiento indígena, están equivocados, porque nosotros no nos movilizamos de esa manera. Y efectivamente llegaron a los territorios, estaban interlocutando ¿con quiénes? Con quienes estaban prácticamente desvirtuados y no con mucha presencia, no con mucha legitimidad, inclusive ni en su propio territorio. No voy a dar el nombre. Imagínense en lo que pasó en Cantón Ambato, en un territorio donde supuestamente nos salen a difamar permanentemente, a despojarse de su odio, de su ira que carga y se olvida del proceso del que viene. Entonces, el señor Noboa se está quedando con ese tipo de actores, sujetos que no tienen incidencia en su territorio, porque en el resultado de la consulta le da 80-20 en su parroquia. Imagínense confiar en ellos e intentar como prevalecer sus relatos a partir de desfojar odio y no únicamente mirar las propuestas, digamos, la posibilidad de responder a las demandas centrales que se tiene como movimiento indígena. Pero le pregunto, y con más razón, este relato que usted hace podría evidenciar que hay una suerte de división en el movimiento indígena entre aquellos que respaldan al presidente Noboa versus aquellos que tienen una postura mucho más crítica con el actual gobernante. No, división no existe a la interna. Lo que sí hemos dicho permanentemente existió sobre todo de una corriente que ha sido histórica, digamos como esta posibilidad de siempre buscar la reivindicación, la transformación social. Este personaje, digamos, esta tendencia, esta corriente ha estado un poco tensionado, eso sí, lo hemos dicho, por intereses, a veces quizás por resentimientos de uno u otro actor, pero de ahí en el movimiento indígena ha existido como tres frentes muy notorios históricamente, quienes únicamente piensan desde el ala electoral, es decir, mirar las elecciones como la posibilidad de llegar para transformar o acomodar la realidad de muchos, de la ciudadanía. Y la otra, que obviamente el oportunismo, que más bien se vuelca a los gobiernos de turno. Y en ese aspecto, eso siempre ha existido y es un porcentaje minoritario, pero todos los gobiernos de turno se empiezan como a interlocutar con ellos porque piensan que son más fáciles de acceder y tienen legitimidad en los territorios. Ustedes recordarán lo que siempre nos dicen a nosotros, que ahora no decimos nada de los 10 años que vivimos. Hasta se intentaron crear una organización paralela al movimiento indígena, paralelo a la CONAIE, pero no lo lograron. ¿Por qué? Porque estuvieron recabando personajes que no tenían la legitimidad en sus territorios. Y ahora con este gobierno pasa absolutamente lo mismo. Por más expresidentes o excoordinadores del brazo electoral que sean, no tienen el asidero en los territorios, en los espacios, porque ya no gozan de la legitimidad que por suerte, afortunadamente, tenemos en este tejido organizativo, y eso siempre va a prevalecer por más diferencias, por más tensiones, por más discrepancias que tengamos a la interna. Cuando nos tenemos que alinear, nos alineamos, y eso es lo que pasó en estas últimas elecciones con los resultados que se verificó en los distintos territorios donde estamos asentados la estructura de la CONAIE sobre todo. Apauqui, en el paro, ustedes dijeron, las autoridades, la dirigencia dijo que el paro definitivamente no se había acabado y que se iban a replegar hacia sus comunidades para estar en asamblea permanente. Muchos analistas dicen que el resultado de la consulta popular y el referéndum fue el fin del paro, demostrando que Imbabura estaba en contra entonces de esas decisiones que hubo en contra del gobierno nacional. ¿Usted cree que es así? ¿Usted concuerda con ese análisis? Y si no es así, ¿ustedes siguen replegados también en comunidades, pero en asamblea permanente?
Bueno, las demandas nuestras, mientras haya desigualdad, mientras haya injusticia, no se va a terminar. En ese aspecto no podemos decir que la lucha en sí haya terminado, pero lo que sí podemos confirmar también, compartir, es esa lectura, porque nosotros, ya decían, el movimiento indígena quedó desbaratado, quedó aniquilado, quedó menospreciado, todos los epítetos que ellos usaban, sobre todo quienes estaban en la otra orilla de la oposición, intentando cómo desvalorizar la fuerza del movimiento como tal, cuando no han logrado leerlo, y eso es una ventaja nuestra también. Afortunadamente, en ese aspecto se hizo el repliegue justo, lo que la vez anterior les decía, de nuestra parte habíamos, inclusive sugerido que se levante más bien este repliegue una semana antes, pero pese a un poco al manejo no tan como hubiésemos querido, se hizo este repliegue y obviamente todos nos pusimos a trabajar en la consulta popular, el rechazo, el desacuerdo, y me parece que los resultados sí determinan el foco, la visibilización del objetivo real que tiene el señor Daniel Noboa para, ¿no es cierto?, instaurar una política que no está acorde a la mayoría. Eso me parece, si revisamos datos en los distintos territorios donde hay la fuerza del movimiento indígena y hay esta articulación que quizás no salieron o no se expresaron en las calles en ese llamado, justo por el temor a la represión, al ataque que sí instalaron de manera agresiva el señor presidente, sin la posibilidad de mirar para responder a las demandas que se tenían. Entonces, en ese aspecto, nosotros sí podríamos más bien asegurar que el paro nacional terminó el día el 16 de noviembre, justo en el aniversario de la CONAIE, que cumplía 39 años. En ese aspecto, por eso también, no en el afán de festejo triunfalista para nada, sino en el afecto de reconocimiento del proceso y también de la consolidación de nuestros espacios. El tema que siempre nos va a traer confrontación o rivalidades es este tema partidista dentro de las filas en el tiempo electoral, y lamentablemente es aún lo que no logramos subsanar o no logramos encontrar la vía, el horizonte por donde debemos caminar. Pero de ahí el movimiento indígena sigue de pie, sigue firme y determinantemente articulándose para posibles cuestiones más fuertes que pueda venir, porque ya ahorita pensamos que el señor Noboa va un poco a pensar cualquier decisión que vaya a tomarlo, con las asignaciones que han empezado a hacer y todos estos aspectos, sí nos deja muchas dudas, y también la necesidad de seguirnos preparando a la interna, fortaleciendo el tejido organizativo sobre todo. Pauqui, pero le pregunto a usted si Marlon Vargas, luego de su papel en la última movilización, el último paro que básicamente se concentró sobre todo en la provincia de Imbabura, Marlon Vargas desde su punto de vista sigue siendo un representante válido, más allá de su condición de presidente de la CONAIE. Yo hablo también desde lo político. Sigue siendo un interlocutor válido en representación del movimiento indígena, Pauqui. Bueno, ahorita ponernos como a calificar individualidades, a nosotros más bien nos ha dejado la facilidad de mirar este tejido organizativo. Si bien no podemos decir que algún actor o todo el movimiento indígena como tal se pueda atribuir este triunfo, porque fue un cúmulo de acciones, sobre todo ciudadanas, que nos posibilitó también a nosotros rearticularnos. De ahí la capacidad, todo sujeto humano lo tenemos, y en las filas nuestras también. Nosotros siempre prevalecerá este respeto a nuestra autoridad. Cuando ya llegan a ser dirigentes, por más discrepancias, por más, nosotros coloquialmente solemos decir, por más aunque tengamos diferencias o lo que sea, es nuestro presidente, es nuestro representante, eso pasa en todos los niveles de gobierno. Y si en algún momento llegase, ¿no es cierto?, capaz le esté faltando un poco más el tema mediático, o le esté faltando entender que es presidente de la CONAIE, porque cuando uno llega a estos espacios, se demora o se toma un tiempo hasta acoplar o dimensionar, porque no es que vienen ya con esa intención. Él fue presidente de la regional y tiene el comportamiento de la Amazonía ecuatoriana, pero tal vez ahí haya un ajuste que se tenga que hacer,
pero eso no deslegitima y no le quita la validez de la autoridad de la representación que tiene. Porque mucho hemos visto, son solamente simpatizantes o personajes que se ponen un poncho, un sombrero y empiezan a criticar en las redes sociales, pero a nivel estructural, a nivel de las autoridades, que son las instancias por donde nosotros nos guardamos y nos debemos, ha tenido el respeto y ha tenido la llegada en todos los territorios. Va a Imbabura, igual ahí los presidentes de las comunidades, y va a Cachi, el recorrido que se ha estado haciendo previo al Congreso que se ha dado, y ahí toca tomar mucho en cuenta, no tenía ni siquiera un mes. No lo pongo esto como justificación, sino un poco desde la realidad que muchos, inclusive cuando uno se cambia de una casa a otro, hasta acoplarse, conocerse a los vecinos, te toma el tiempo. En ese aspecto me parece que debe hacerse estos ajustes a la interna y él igual a determinar, asumir que es un presidente a nivel nacional y ya no responde solamente a la regional, que es la Amazonía. Y en ese sentido, a los 3 años que termina, se tendrá la validación, y obviamente ahora ya con estas 2 últimas acciones fuertes, tema del paro y la consulta, me parece que deben reorientarse y también asumir con mucha responsabilidad que son nuestras autoridades a nivel nacional. Correcto. Apauqui Castro, gracias por el tiempo, que tenga una buena mañana, muy gentil. Buenos días, Apauqui. Gracias a ustedes, un excelente día. Pasen bien. Gracias a Apauqui Castro, ex dirigente de la CONAIE y actual coordinador de Pachacútec en la provincia de Cotopaxi, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.